En su manual del 1612, Directrices aprobadas para la salud, el escritor galés William Bacman escribió que el sueño fortalecía todos los espíritus, reconfortaba el cuerpo, tranquilizaba los humores, se llevaba el pesar y aliviaba la furia de la mente. Una máxima italiana de esta época añade: la cama es un medicamento, haciendo eco de la opinión médica establecida según la cual el sueño era esencial para la salud. Para algunos el sueño era una forma de olvidar el mundo, de acuerdo con un dicho oriental. En un mundo en que la oscuridad aterrorizaba a incontables personas, una buena noche de sueño protegía la salud del alma, y la cama en que se dormía era un lugar de transformación física y espiritual. Durante el siglo XIX, los victorianos se rodeaban de objetos familiares, contemplaban imágenes religiosas bordadas en su ropa de cama, rezaban y leían las escrituras antes de dormir. Se hacían las paces con Dios, idealmente de rodillas, todas las noches antes de ir a la cama. Los miedos espirituales ocasionados por el sueño se han esfumado ante el carácter secular de nuestro ocupado mundo. Los antiguos egipcios destinaban mucho espacio a los sueños, pues creían que permitían a los dioses entregar mensajes rectores. La mejor manera de inducir esas visiones era visitar un santuario o un sagrario y pasar la noche con un sueño especial. Los sueños propicios incluían: si un hombre se ve enterrando a uno más viejo, es bueno, significa prosperidad. Entre los adversos estaba el de: si un hombre se ve en un sueño haciendo el delicioso a una mujer, eso es malo, porque significa luto. Los egipcios casi siempre consideraban que los sueños sensualones eran malos, en especial para las mujeres. Incluso si soñaban que tenían relaciones con su esposo, se trataba de un mal presagio. Los escribas utilizaban la palabra ad para denotar dormir, y añadían la palabra swirt para expresar el sueño. La traducción literal de swirt es despertarse. Por consiguiente, el jeroglífico de sueño es el símbolo de la cama combinado con el del ojo abierto. Ese símbolo encapsula la visión que los egipcios tenían de los sueños, como un estado de vigilia dentro del acto del dormir, una forma de comunicarse con los dioses y el más allá, y de sanar y guiar nuestra vida. Los templos del sueño continuaron con los griegos. Como los egipcios, la mayoría de los griegos creían que los dioses enviaban sueños como mensajes o guías. Sin embargo, la creencia en el potencial profético de los sueños siguió teniendo fuerza. Jesús soñó que lo traicionaban. El emperador romano Calígula soñó que estaba frente al trono de Júpiter y luego lo regresaban a la tierra. Una visión que se consideró premonitoria de su muerte. Lo desvivieron un día después. En el 1590, la joven Lucrecia de León de Madrid fue arrestada por las autoridades españolas que decían que sus sueños estaban causando escándalo y malestar. De acuerdo con lo que registraron un par de sacerdotes durante algunos años, las aproximadamente 4.000 visiones apocalípticas de Lucrecia incluían la derrota de España a manos de tropas inglesas y turcas y el fin del mundo. Solo un sueño importante se hizo realidad: la derrota de la Armada. Incluso su padre le dijo que los sueños solo son sueños, y si crees en ellos, daré la orden de que te desvivan. Por último, la sentenciaron a recibir 100 azotes y a cumplir 2 años en un convento.
El registro de los sueños alcanzó alturas vertiginosas entre las clases altas en la Inglaterra del siglo XVIII. Un comerciante de Londres se enriqueció con sus recordadores nocturnos, una tableta de pergamino con una guía horizontal para registrar sueños a la luz de las velas. Con la llegada del siglo XIX, un nuevo grupo de pensadores revistió la importancia de los sueños para guiar la vida. Su líder fue Sigmund Freud. En la interpretación de los sueños, publicado en el 1900, argumentaba que los sueños eran manifestaciones simbólicas de los deseos reprimidos, así como de los miedos, que con frecuencia son demasiado dolorosos para experimentarlos o recordarlos directamente, y por lo tanto se subliman en nuestro inconsciente, mediante una censura onírica, vamos a decir. En sus análisis, regresó al trabajo del adivino Artemídoro de Efeso, quien tradujo numerosos símbolos oníricos egipcios durante el siglo II después de Cristo. Carl Jung es famoso por haber creído también que los sueños revelaban secretos de la vida interior, o mostraban al soñador aspectos ocultos de su personalidad. Su contemporáneo, Alfred Adler, prefería considerar los artefactos para resolver problemas y sugirió, además, que entre más sueños se tuviera, más problemas solían tenerse. El investigador moderno del sueño, Jim Hornet, advierte que los sueños no son sino películas serie B que merecen ser olvidadas. Algunos científicos especulan que las fases del sueño optimizan la recuperación física y mental, así como algunos aspectos de la consolidación de la memoria. No obstante, para algunos resulta difícil deshacerse de la importancia milenaria de los sueños. De vez en cuando los sueños parecieran contener una inspiración despertada, como hubieran dicho los antiguos egipcios. El filósofo francés Descartes aseveraba que un conjunto de sueños que experimentó una noche del 1619 le revelaron la base del nuevo método científico. James Watson, el descubridor de la estructura del ADN, soñó con una escalera de caracol, la clave para la doble hélice. Aunque es probable que haya sucedido después de ver la estructura revelada en las imágenes de diafracción de los rayos X de Rosalind Franklin. Mary Shelley decía que la inspiración de Frankenstein le llegó en un sueño. Mientras estaba deprimido, Herb soñó con Tintín en el Tíbet. Paul McCartney soñó la melodía de Yesterday, aunque en un inicio supuso que simplemente se trataba de una canción vieja que recordaba de la infancia. Los aborígenes australianos prefieren dormir cerca de sus parientes, pues la forma en que uno duerme influye en la calidad del espíritu de conectarse con el soñar. Individuos con un poder sobrenatural afirman que pueden entrar en los reinos metafísicos y viajar a sitios que están fuera del alcance de las personas comunes. Adquieren esos poderes al dormir en lugares significativos, o bien de espíritus que los visitan durante el sueño. La falta de sueño es un método de revelación espiritual y fortalecimiento entre grupos nativos americanos, una condición en la que personas en una búsqueda solitaria de visiones entran en estados de trance para viajar. Un chamán puede cerrar los ojos y recorrer distancias enormes mientras su cuerpo se queda atrás. Las visiones oníricas ejercen una influencia poderosa, inadvertida en muchas sociedades no occidentales. Soñar forma parte de un proceso del sueño mucho más largo. Todos los seres vivos llevan un reloj biológico interno diario, o bien ritmo circadiano. 20.000 neuronas ciegas detrás del ojo registran señales ambientales, incluida la presencia de luz, para llevar el tiempo de nuestro cuerpo. A principios de la década del 1990, Thomas Weir, un psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, colocó a un grupo de voluntarios en un ambiente oscuro,
sin ver la luz del día durante un mes, en un intento de replicar el mundo natural. Para la cuarta semana, su grupo se había sentado en un promedio de 8 horas de sueño, pero no en una sola etapa. En lugar de ello, los voluntarios solían pasar despiertos 1 o 2 horas en la noche, y luego dormirse rápidamente después de un pico de hormona de melatonina, desatada por la oscuridad. Después de 3 o 5 horas de sueño, los sujetos despertaban por 1 o 2 horas antes de dormirse nuevamente, entre 3 y 5 horas más. Weir describió el periodo intermedio como uno de vigilia no ansiosa, que tenía su propia endocrinología, incluidos niveles elevados de prolactina, la hormona que reduce el estrés y está asociada con las madres lactantes. Para Weir, ese experimento sugería que ese patrón bifásico de sueño es el ritmo natural nocturno de los seres humanos. El estudio de Weir sorprendió a un historiador del Instituto Politécnico de Virginia, A. Roger Erkich, quien comenzó a reunir referencias históricas del sueño bifásico. Textos latinos como la Historia de Roma de Tito Livio y la Eneida de Virgilio incluyen múltiples referencias al primer sueño. En la época medieval, textos de diferentes autores revelan que los británicos solían irse a la cama para su primer sueño temprano en la noche, después del cual despertaban, quizá comían algo y luego disfrutaban de un segundo sueño, que tal vez no comenzaba sino hasta altas horas de la madrugada. Durante el periodo de vigilia nocturna, que los angloparlantes parecen haber llamado simplemente vigilia, las personas podían reflexionar sobre sus vidas, hablar, fumar, comer, tener intimidad o bien dedicarse a los fines devotos. Muchas religiones consideran que las primeras horas de la mañana son un momento particularmente espiritual. Por ejemplo, el Corán aconseja que se realicen oraciones nocturnas aproximadamente a las 2 o 3 de la madrugada, ya sea en una casa o en una mezquita. Después de rezar, los devotos por lo general regresaban a sus camas y solamente vuelven a levantarse para la obligatoria oración de la mañana. Ya en el siglo VI, San Benito de Nurcia, el fundador de la orden benedictina, exigía que sus monjes se levantaran después de medianoche y recitaran los salmos. Para la Alta Edad Media, era común que los católicos rezaran en las horas más tranquilas de la mañana. Sus oraciones tenían como beneficio adicional combatir al demonio. En el folclore occidental, se decía que la brujería y la magia negra eran más eficaces en la madrugada. La llamada hora de las brujas congregaba varias horas, que iban de la medianoche a las 4 de la madrugada. Claramente se trataba de un intento de controlar los movimientos de las mujeres. Existen muchas más evidencias de que los hombres usaban este periodo intermedio de vigilia para llevar a cabo actos oscuros. En el 1680, el reverendo Anthony Horneck se lamentaba de que los bandoleros y los ladrones se levantaran a medianoche para asaltar y o desvivir a la gente. Para otros, en particular para los habitantes de la ciudad, el trabajo llamaba a la puerta. El compositor de principios del siglo XVII, Orlando Gibbons, escribió la letra para una canción mercantil que se cantaba en las calles titulada Los gritos de Londres. Un comerciante inicia con: Dios les da las buenas mañanas, señores míos. Ya son más de las 3 de la madrugada. Y un buen día. No tarda en unírsele un coro de voces que dicen todos los bienes que están a la venta. El supuesto es que las personas estaban disponibles para comprarlos. La ciudad tenía vida a las 3 de la madrugada. Si el sueño segmentado fue tan común en otra época, ¿por qué nos hemos olvidado de él? ¿Y por qué no hay más referencias a él? Estudios del siglo XX sobre los agricultores no industriales y sin luz artificial en África mostraron que el sueño bifásico era común entre estos. En fechas tan recientes como el 1969, los agricultores de subsistencia TIP del centro de Nigeria
usaban el primer y el segundo sueño como intervalos tradicionales de tiempo. Por otro lado, el equipo dirigido por Jeroen Ziegler del Centro de Trastornos del Sueño de la UCLA estudió 3 sociedades ampliamente separadas de cazadores-recolectores de Tanzania, Namibia y Bolivia. En cada caso, los investigadores se centraron en pocas evidencias de que tuvieran un sueño segmentado. Los investigadores encontraron pocas evidencias de que tuvieran un sueño segmentado en la noche, pero sí algunas que hacían siestas diurnas, en especial durante los meses de verano. También descubrieron que las personas dormían, en promedio, unas 6 horas por la noche, menos de las 8 o 9 que recomiendan los médicos occidentales modernos. Sin embargo, nadie tenía los efectos adversos para la salud, como la obesidad y la diabetes, que los científicos suelen vincular a la falta de sueño. Para el equipo de Ziegler, un sueño continuo de unas 6 horas pareciera expresar patrones nucleares del sueño humano, que muy probablemente sean característicos del Homo sapiens de la era premoderna. Si bien el sueño bifásico pareciera ser el modelo dominante en un puñado de estudios antropológicos dedicados al sueño en las sociedades no industriales, es muy probable que no sea la única forma en que hemos dormido. Aún así, nuestra tendencia hacia los patrones de sueño bifásico puede explicar algunos de nuestros problemas modernos a la hora de dormir. En nuestro mundo moderno, regido por horarios, han surgido toda una industria que nos ayuda a dormir y despertar en el momento justo. La primera pastilla moderna para dormir se desarrolló en el 1903, un barbitúrico sintético llamado Veronal. Para el 1930, el número de barbitúricos que se consumían anualmente en los Estados Unidos sobrepasó 1.000 millones de dosis. No obstante, los remedios del sueño no son nada nuevo. El emperador romano Publio Licinio Valeriano defendía a tal grado un brebaje hecho a partir de la hierba valeriana que ésta se nombró así en su honor. El opio fue otro favorito durante mucho tiempo. Los papiros médicos del antiguo Egipto recomiendan mezclarlo con lavanda. Recomiendan mezclarlo con lavanda y manzanilla. En el siglo XVI, un médico francés sugería insertar un grano de opio detrás de la oreja, en un orificio que debía hacerse con una sanguijuela. La mayoría de los insomnes adinerados del siglo XVI preferían la opción más sencilla de beber laudano, una combinación de opio y alcohol diluido. En la Europa y los Estados Unidos del siglo XIX, la principal poción para dormir era una mezcla de alcohol, azúcar y opio que se conocía como vino de opio, similar a la morfina, que suele ser más barata que un caballito de ginebra o de vino. El alcohol, por sí mismo, era también un remedio. Muchos alemanes sorbían una bebida alcohólica conocida como la bebida del sueño antes de irse a la cama. El boom exponencial de los auxiliares del sueño ha ido de la mano de la revolución industrial. Los evolucionistas humanos pueden considerar esas píldoras como una adaptación más. Las necesitamos porque el capitalismo industrial ha establecido un horario bien estricto. La mayoría de nosotros debe despertarse temprano para ir a trabajar, algo que por lo general sucede fuera de casa, y tenemos que trabajar un número preciso de horas. Con la industrialización, el sueño se convirtió en una mercancía más que se explotaba tanto como fuera posible. Ese adoctrinamiento cultural comienza desde pequeños. Se obliga a los niños de 5 años a despertarse para ir a la escuela a tiempo, y se les castiga si llegan tarde. Inculcar esto significa que, si despertamos en la madrugada, quizá en cumplimiento de nuestro sueño bifásico natural, puede asaltarnos el miedo de ¿cómo rendiremos al día siguiente? Y nos tomamos la pastilla. Sin embargo, antes de la era de los relojes de bolsillo, los cronogramas de las fábricas y los horarios de trenes, el sueño carecía de horario. La única consecuencia era que, entre más tarde se acostaba uno, más tarde llegaría la vigilia y al segundo sueño. Pero
La era industrial añadió una nueva tentación. Repentinamente la noche se transformó en un parque de juegos iluminados por lámparas. La proliferación de una luz barata generada por gas o energía eléctrica significó que a finales del siglo XIX ya no solo era la aristocracia la que podía quedarse despierta hasta tarde. En el pasado la noche era un momento oscuro. Nos sentábamos frente a la fogata solo después de que oscurecía. Prendíamos la linterna, atraíamos a una nube de mosquitos, apagamos la linterna y recordamos que teníamos que levantarnos temprano al día siguiente y nos retiramos a la seguridad de nuestras tiendas para dormir. En el mundo moderno se nos suele olvidar la opresión de la noche. El alumbrado público revolucionó la vida en las ciudades. Las calles bien iluminadas ayudaron a proteger a las personas que alguna vez fueron víctimas de los ladrones que acechaban en la oscuridad. Por primera vez, todas las ciudades urbanas en rápido crecimiento podían gozar de una vida nocturna y socializar hasta la madrugada. De forma gradual, la hora de acostarse se volvió más segura y estuvo más protegida. Quizás algunas de nuestras pérdidas modernas relacionadas con el sueño se compensen con ganancias olvidadas. ¿Es verdad que dormir poco mejora la productividad? Muchos de nuestros líderes aseguraban necesitar poco del sueño. A algunos de los más grandes generales de la historia se les admiraba por dormir poco. Entre ellos, a Alejandro Magno y a Aníbal. Y con los intelectuales e inventores era igual. Leonardo da Vinci creó a la Mona Lisa durmiendo 2 horas al día, divididas en siestas de 15 minutos cada cierto número de horas, mientras que Voltaire dormía 4 horas por la noche, aunque ese régimen indudablemente se veía favorecido por su hábito de beber 40 tazas de café al día. No es ninguna coincidencia que el consumo de café haya crecido bastante en la era industrial. Resulta entonces predecible que, en nuestra época regida por relojes, despertarse temprano se proclame como una clave de la fama y la riqueza. No obstante, de forma curiosa, ahora comienzan a existir libros y artículos de revista los cuales animan al ocio, sugiriendo que la gente se quede más tiempo en la cama y que empiece a disfrutar de la vida. No obstante, ¿cuánto tiempo debemos permanecer en la cama? Nadie lo sabe con seguridad, pero una cosa sí es segura. Si el hombre se volviese preindustrial otra vez, quizá descubriría que su patrón natural del sueño es bifásico y simplemente despertaría en la noche y haría lo que deseara, en vez de buscar las pastillas para dormir o entrar en pánico con cada tic-tac del despertador. Después de todo, es mucho lo que puede hacerse en la cama, además de dormir. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.